Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Imagina un libro tan impactante que sus palabras resuenan a través de los siglos, desafiando, confortando y sacudiendo hasta las convicciones más firmes. En medio de reyes poderosos y grandes naciones, surge un profeta con mensajes tan chocantes que muchos lo consideran un visionario adelantado a su tiempo. Este es Isaías, un nombre que evoca revelaciones sobre esperanza, juicio y un futuro redentor. Pero ¿qué hace a Isaías tan intrigante que llegó a ser llamado el Evangelio del Antiguo Testamento? ¿Y qué elementos de este libro aún nos dejan perplejos hoy? Quédate con nosotros para descubrir por qué este texto milenario sigue desafiando e inspirando a millones alrededor del mundo. Antes de seguir, si estás interesado en sumergirte en estudios bíblicos que desafían tus percepciones e iluminan nuevas verdades, suscríbete a nuestro canal ahora. Cada video es una oportunidad para explorar las profundidades de las Escrituras, para aquellos que buscan no solo entender, sino vivir la palabra. Deja tu comentario sobre lo que más te intriga de Isaías y juntos desvelaremos estos misterios. El trasfondo histórico del libro de Isaías es vital para entender sus mensajes impactantes y proféticos. Este libro se desarrolla en un período crítico para el reino de Judá, con amenazas constantes de los imperios vecinos, como Asiria y Babilonia. Isaías surge en un contexto donde las alianzas políticas y militares prevalecían sobre la fe y la rectitud, como se describe en los capítulos iniciales de su libro. Criticaba abiertamente a judíos y a Jerusalén por su corrupción e injusticia, llamándolos al arrepentimiento con urgencia. Al explorar este escenario, queda evidente la relevancia de sus predicciones en tiempos de incertidumbre y cambio. Durante el ministerio de Isaías, la nación de Judá vivía bajo el reinado de 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cada gobierno trajo desafíos únicos a los que Isaías se enfrentó con valentía y autoridad. Isaías no solo actuaba como un consejero espiritual, sino también como una voz política cuando era necesario. Amenazas externas, como la invasión asiria, forjaron un Judá dividido entre la sumisión extranjera y la resistencia teocrática que proponía Isaías. Este contexto histórico añade capas de tensión y drama a las profecías de restauración y juicio que permea todo el texto. Además, la época de Isaías estuvo marcada por grandes cambios sociales y económicos. Con las guerras en curso y las presiones externas, hay relatos de desigualdad aumentada y adopción de prácticas injustas. Isaías condenó constantemente la explotación de los pobres y la opresión de los vulnerables, apelando a una justicia social que reflejara los valores divinos. Este compromiso con la justicia social hace de Isaías no solo un profeta, sino también un reformador apasionado que se pronunciaba en nombre de aquellos que eran negligidos por una sociedad en crisis. Otro aspecto importante del contexto histórico del libro de Isaías fue la cuestión de la idolatría y el sincretismo, que eran prácticas comunes, ya que muchos judíos comenzaron a adoptar dioses extranjeros en un intento de agradar a potencias más influyentes. Esto incitó la ira de Isaías, que veía estas prácticas como infidelidad a Yahweh. Esta lucha contra la idolatría patrona una línea narrativa consistente en Isaías, convocando al pueblo de regreso a la verdad y a la fe pura en su único Dios,
sin desvío ni compromiso con otras deidades. Finalmente, entender el contexto histórico del libro de Isaías es reconocer su habilidad como un cronista magistral de su época. Incluso siglos después, el impacto de sus palabras resuena en las comunidades religiosas, marcando a Isaías como uno de los profetas más influyentes. La manera en que entrelaza historias de catástrofe inminente con promesas de esperanza testifica una visión que trasciende su tiempo. Tal contexto solo amplía la complejidad y la profundidad encontradas en sus escritos, convirtiéndolo en un hito esencial en la literatura profética. Isaías, el profeta, es una figura central en la Biblia, que nos ofrece tanto un testimonio elocuente como una visión mística del mundo espiritual. Hijo de Amós, se cree que nació en Jerusalén y posiblemente estaba vinculado a la línea real, ya que tenía fácil acceso a los reyes de Judá. Isaías comenzó su ministerio en el año de la muerte del rey Usías, un tiempo tenso, como se narra en el primer capítulo de su libro. Su vocación profética, legendaria por el llamado divino, relatado en el capítulo 6, define su compromiso incansable en transmitir mensajes divinos al pueblo de Judá. Isaías no era solo un profeta común. Él era un hombre con una visión clara de la soberanía de Dios y la naturaleza efímera del poder humano. Su visión de Dios en el templo, descrita como un espíritu que llena toda la tierra, inspiró a Isaías a proclamar la santidad de Yahweh. Isaías revela una sorprendente creencia en un futuro mesiánico, donde la paz y la justicia prevalecerían sobre las divisiones y luchas. Su papel era servir como intermediario entre Dios y su pueblo, guiándolos moral y espiritualmente. Y muchas veces esto significaba entregar mensajes de juicio con fervor dramático e impetuoso. El papel de Isaías va más allá de simples consecuencias futuras. Él es también un modelo de fe y resistencia. En su vida personal enfrentó peligros y rechazo, pero se mantuvo obediente a la misión conferida por Dios. Sus advertencias eran muchas veces impopulares, pero perseveraba en la firme convicción de que su misión era una verdad que necesitaba ser escuchada. La resistencia y determinación de Isaías frente a la adversidad siguen inspirando a seguidores de su mensaje, ofreciendo un poderoso paralelo para aquellos que son llamados a perseverar en sus propias dificultades. Además de su fama como profeta, Isaías también es visto como poeta y visionario. Sus textos fueron utilizados para reflejar una habilidad excepcional en lenguajes poéticos y simbolismo inspirador. Sus palabras no solo iluminan sus audiencias, sino que también trascienden el tiempo, ya que sus visiones se reflejan extensivamente en el Nuevo Testamento. Los temas del Mesías, del reino de Dios y de la salvación en sus profecías ecoan en muchos eventos de la vida de Jesucristo, sellando la continua relevancia y profundidad profética de Isaías. Isaías, hasta hoy, es una figura reconocida en Midrash, la literatura y en las tradiciones religiosas como alguien que demostró verdaderamente lo que significa ser un portavoz de Dios. No solo desafió su contexto inmediato, sino que trazó una narrativa de esperanza y renovación. Hablar sobre aspectos de Isaías en un contexto contemporáneo trae a primer plano esfuerzos por justicia, fe y propiedad ética, motivándonos a encontrar nuestra voz contra las injusticias que prevalecen, así como él lo hizo en su época. Detrás de los mensajes impactantes, la estructura y organización del libro de Isaías desempeñan un papel crítico en cómo sus profecías fueron transmitidas y comprendidas a lo largo de los tiempos. Construido en 66 capítulos,
El libro se divide en 3 grandes secciones que cronológicamente reflejan diferentes fases del ministerio de Isaías. Los expertos sugieren que la primera sección abarca los capítulos 1 a 39 y aborda predominantemente las advertencias y juicios anteriores al exilio babilónico. Aquí, Isaías profetiza contra la corrupción e idolatría, apuntando a un futuro de arrepentimiento y esperanza. Los capítulos 40 a 55 forman la segunda sección, a menudo referida como el segundo Isaías o Deutero-Isaías. Esta parte se centra en las palabras de consuelo y restauración, supuestamente habladas en el contexto del exilio babilónico. En esta fase, Isaías presenta el tema del siervo sufriente, una figura enigmática que traería salvación a través del sufrimiento desafortunado, dando al lector una visión de la redención que trasciende las circunstancias históricas. La tercera y última sección, capítulos 56 a 66, ofrece una visión más allá del regreso del exilio. Conocida como Trito Isaías, detalla una nueva era de esperanza con promesas de un nuevo cielo y una nueva tierra. Este conjunto final de escritos está impregnado de un tono visionario, enfatizando temas de justicia social, fidelidad divina y la promesa de un futuro glorioso para la humanidad. La idea de que Dios siempre trae a la luz una nueva creación sirve como una conclusión poderosa del ciclo profético. Esta organización interna del texto, con sus pasajes poéticos y su uso del simbolismo, ofrece diversas capas de interpretación y aplicación, desde el pronóstico de las desventuras hasta la promesa de esperanza. La estructura del libro de Isaías lleva al lector en un viaje que refleja tanto las luchas como las esperanzas de ese período histórico y más allá. Esta estructura habilita al lector contemporáneo a conectar múltiples narrativas y cuestiones actuales con la eternidad de los principios teológicos explorados en el libro. Así, la estructura del libro de Isaías no es solo un arreglo de los capítulos, sino un panorama que orquesta una sinfonía de juicio, esperanza y redención. Con un enfoque profético tan amplio y elocuente, desafía fuertemente a los lectores a ir más allá de lo visible y alcanzar la profundidad del compromiso con la verdad divina. Es a través de este orden y esta organización que Isaías deja un legado indeleble, lleno de riqueza espiritual, narrativa envolvente y relevancia continua. El libro de Isaías es una de las obras más intrigantes y ricas de las Escrituras, en gran parte debido a sus revelaciones proféticas. Isaías, separado por Dios para ser su portavoz, trae mensajes que desafían tanto a reyes como a naciones. A partir del capítulo 6, a través de una visión extraordinaria, Isaías es llamado a profetizar, recibiendo la misión de advertir al pueblo sobre las consecuencias de su rebeldía. Isaías 6:1-8. Tal escena describe el esplendor y la majestad de la visión de Dios en el templo, preparando el terreno para las verdades divinas que anunciaría. Cada una de estas revelaciones no era solo una advertencia para la generación contemporánea de Isaías, sino también un vislumbre del plan eterno de Dios, prometiendo redención para todas las naciones. Una de las características llamativas de las profecías de Isaías es la riqueza y variedad de sus mensajes. Van desde severas advertencias sobre la desobediencia de Israel y las consecuencias para las naciones vecinas, hasta palabras de consuelo y esperanza para un futuro glorioso. Esta dualidad de las revelaciones entre juicio y consuelo otorga al libro una profundidad única, abordando la realidad del pecado humano y la promesa de la salvación divina.
Isaías advierte sobre la venida del cautiverio, pero también ofrece vislumbres de restauración y nueva vida, creando un equilibrio que mantiene al lector en constante expectativa sobre el desenlace del drama divino. Otro elemento fascinante es la profecía sobre la caída de grandes potencias de la época, como Babilonia, Moab, Damasco y Egipto. Isaías no solo pronostica declives políticos y militares, sino que eleva su discurso al campo espiritual, revelando que los acontecimientos terrenales son reflejos de un orden divino superior. Esta perspectiva no solo amplía la comprensión del propósito de Dios, sino que también reafirma su soberanía sobre el universo. Las profecías de Isaías son en muchos aspectos un testimonio de la precisión divina y del inevitable cumplimiento de los planes de Dios. En la literatura profética del Antiguo Testamento, el papel de Isaías como profeta se destaca por la riqueza del contenido ofrecido. No es solo un mensajero solemne del juicio redentor, sino también un proclamador entusiasta de esperanza y renovación. En sus palabras vemos el contraste entre las duras realidades del presente y las promesas escapistas de un futuro liberador. El desafío de Isaías no solo era lidiar con la incredulidad inmediata de su pueblo, sino también preparar un mensaje que resonara a través de los tiempos, ofreciendo tanto advertencia como consuelo a las generaciones venideras. Isaías concluye sus profecías reiterando la necesidad de rectitud, justicia y fe inquebrantable en Dios, destacando el carácter transformador de su palabra. La profecía se convierte en una potente herramienta para renovar los corazones y mentes del pueblo, proporcionando una visión más clara de lo que está por venir. Aunque muchos no quisieron escuchar o entender en la época, el legado de Isaías se proyecta eternamente, haciendo que sus revelaciones proféticas sean aún más impresionantes. Las visiones de juicio y esperanza en Isaías son centrales para su mensaje, alternando entre denuncias contra la desobediencia y promesas de renovación. Este contraste se propone desde el inicio, presentando un Dios justo y celoso que no tolera la maldad, pero que es eternamente gracioso y perdonador para aquellos que se vuelven hacia Él. Isaías 1:18-20. Ya desde el principio, Isaías hace un llamado urgente por un cambio de caminos, incitando al pueblo a reconocer su error y volver a la justicia y a las buenas acciones. Es en esta forma dual de comunicar, donde juicio y esperanza caminan de la mano, que Isaías encuentra su fuerza de persuasión. En medio del tema central de juicio, Isaías ofrece una visión arrolladora de esperanza en la promesa de restauración. Habla sobre un tiempo venidero, donde la paz y la justicia prevalecerán, imágenes de una sociedad regida por la virtud. Isaías 2:4. Esta profecía de un tiempo donde las armas son transformadas en herramientas de cultivo es una anticipación no solo de una transformación espiritual, sino también social. Tales palabras resuenan profundamente, provocando un anhelo por esta nueva realidad utópica. Las visiones de Isaías consumen la imaginación, invitando a todos a contemplar y aspirar por ese reino prometido. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. A medida que Isaías recorre la secuencia de sus visiones, también denuncia los ídolos del pueblo, que compiten con la devoción a Dios.
Estas imágenes son esenciales, ya que subrayan la ceguera espiritual de una sociedad que se alejó de sus raíces divinas en busca de propuestas efímeras. Él predice la destrucción de estos ídolos en favor de la restauración de una adoración pura y sincera. Isaías, al destacar estas falacias, prepara el camino para que la verdadera esperanza retome el centro en la vida de cada uno. El clímax de las visiones de Isaías gira en torno a la restauración final, donde Dios renueva a su pueblo y sus promesas en un nuevo cielo y una nueva tierra. El profeta vislumbra un tiempo de alegría inexprimible, donde llanto y tristeza son sustituidos por júbilo y felicidad. Isaías 65, 17, 19. Este retrato no solo inspira una expectativa positiva, sino que sirve de ancla para enfrentar las adversidades actuales. Isaías ofrece al pueblo un vislumbre de paz eterna, inculcando coraje para que incluso ante juicios implacables, las promesas divinas prevalezcan como un faro brillante en la oscuridad. Finalmente, las visiones de Isaías de juicio y esperanza resaltan la naturaleza compleja de la relación de Dios con su pueblo. Indican que, incluso en los juicios más severos, existe una promesa constante de redención. Isaías llama a sus oyentes, tanto en su época como hoy, a enfrentar la realidad del juicio con seriedad, pero también a mirar hacia las promesas de Dios con una visión renovada y determinación inquebrantable. Esta dualidad confiere a su mensaje un carácter atemporal, que continúa resonando a través de los siglos como un relato de amor, justicia y esperanza. La promesa del Mesías es uno de los temas más emocionantes y significativos de Isaías, revelada con una claridad sorprendente para un texto tan antiguo. Isaías vislumbra el nacimiento de un niño extraordinario que llevará los nombres más sublimes: Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. La figura profética del Mesías prometido conecta directamente el anhelo humano de redención con la intervención directa y benevolente de Dios en la historia de la humanidad. Esta profecía mesiánica está cargada de esperanza, señalando que incluso en las horas más sombrías, Dios está activamente esculpiendo un camino para la salvación. En un escenario de desolación y desespero para Israel, las palabras de Isaías encienden una chispa de esperanza revitalizadora. Su anuncio de un Emmanuel, Dios con nosotros, introduce un concepto radical en el que Dios no está distante, sino presente entre su pueblo. Isaías 7:14. La divinidad habita entre los mortales, trayendo sanidad, liberación y un nuevo pacto de protección y amor. Es un vislumbre de una relación transformadora e íntima entre Dios y la humanidad, donde el alivio y la seguridad están garantizados no por las circunstancias del mundo, sino por la presencia del propio Dios. Además de las promesas de liberación, la profecía del siervo sufriente, encontrada en el capítulo 53, es una de las más impactantes, pintando un cuadro completo de sufrimiento y sacrificio por el bien de las naciones. Isaías describe a un siervo que lleva las transgresiones del pueblo, ofrecido como un cordero sacrificial, cuyas dolencias traen sanidad y cuyas heridas aseguran paz. Este pasaje posee una profundidad notable y simboliza la idea central de sustitución y redención, anticipando lo que, para muchos, se cumple en la vida y obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. A medida que Isaías anuncia la venida del Mesías, también delinean las características del futuro reino mesiánico.
Este reino está enraizado en la justicia, la equidad y la prosperidad interminable, gobernado por alguien que traerá la verdadera paz. Isaías 11:1-9. La paz mesiánica trascendería las tribus y naciones, unificando un mundo hasta entonces rendido a la fragmentación y los conflictos. Isaías describe una realidad donde leyes más justas guían la relación humana y el ambiente natural florece en armonía. Todo esto subraya la recíproca expectativa de un nuevo comienzo. El trasfondo más amplio de las promesas mesiánicas en Isaías es que en última instancia alientan una visión eterna e inquebrantable de esperanza. La promesa del Mesías es una afirmación inquebrantable del compromiso de Dios con su pueblo y del deseo de redimir toda la creación. Incluso millones de años después, las palabras de Isaías continúan resonando vigorosamente, señalando la fidelidad de Dios en cumplir todo lo que prometió. El libro de Isaías inspira la jornada de fe que prospecta un destino donde el sufrimiento es reemplazado por gloria y donde la verdadera esperanza nunca muere. Isaías, uno de los principales profetas del Antiguo Testamento, inicia su jornada con una visión extraordinaria que trasciende el mundo terrenal. En el libro de Isaías, capítulo 6, se describe cómo ve al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con la orla de sus vestiduras llenando el templo. Esta experiencia sobrenatural no solo impactó profundamente a Isaías, sino que también marcó el inicio de su misión profética. Al escuchar el llamado divino, aceptó la tarea de ser la voz de Dios ante el pueblo de Judá, demostrando una valentía y humildad inmensas ante una visión tan grandiosa. La visión de Isaías estuvo llena de simbolismo y significado profundo. Serafines, criaturas celestiales, están presentes, mostrando la santidad y separación de Dios. Con el grito de «Santo, Santo, Santo», Isaías se enfrenta a la majestad y pureza divinas, reconociendo su propia finitud e impureza. En este enfrentamiento con la plenitud de la santidad, Isaías experimenta una purificación espiritual, cuando uno de los serafines toca sus labios con un carbón encendido, simbolizando la purificación de sus pecados y el renovado propósito de su misión. La misión conferida a Isaías implicaba desafiar el status quo y hablar verdades duras al pueblo y sus líderes. Ser llamado por Dios en una visión tan poderosa implicaba una responsabilidad tremenda. Isaías debería transmitir mensajes de arrepentimiento y renovación al pueblo de Judá, a menudo endurecido por su orgullo y obstinación. Esta tarea monumental traía consigo el peso de saber que sus palabras serían muchas veces ignoradas o rechazadas, pero el propósito mayor era alcanzar los corazones que Dios había preparado para escuchar. La naturaleza extraordinaria del llamado de Isaías sirve para recordarnos el poder transformador que una visión divina puede provocar. Esta experiencia no es solo sobre un encuentro histórico, sino también una metáfora atemporal para la transformación y el despertar espiritual que hoy puede tocar nuestras vidas. La narrativa del llamado de Isaías nos inspira a reflexionar sobre las formas en que somos convocados a la acción y renovación en nuestras propias jornadas espirituales. En un escenario de turbulencia y cambio, Isaías emergió como un faro de esperanza y advertencia, guiando a un pueblo perdido en medio de la oscuridad. La profundidad de su visión continuó alimentándolo durante toda su misión, permitiéndole transmitir mensajes profundos e impactantes que siguen resonando a través de los siglos. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en tiempos difíciles,
Lo divino puede llamarnos a propósitos mayores, capacitándonos para enfrentar desafíos con una fuerza superior. Los mensajes de Isaías eran incisivos y directos, especialmente dirigidos a los reyes y al pueblo de Judá. Se convertía en un intermediario entre Dios y una sociedad que a menudo olvidaba sus principios divinos. Su función era clara: advertir sobre las consecuencias del pecado y clamar por arrepentimiento. A lo largo de los capítulos del libro, Isaías se centra en cuestiones de injusticia social, idolatría y el alejamiento de los valores espirituales, pidiendo un retorno al verdadero camino de Dios. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Cuando Isaías hablaba a los reyes, sus palabras reverberaban en el poder y la política de la época. Existía en un período tumultuoso, en el que alianzas políticas y conflictos eran constantes. Sus advertencias pretendían iluminar el camino para líderes que a menudo ignoraban los preceptos divinos a favor de la avaricia, la seguridad militar y alianzas extranjeras sin confianza en Dios. Sus consejos estaban destinados a inspirar un liderazgo que realmente cuidara y protegiera al pueblo bajo su responsabilidad. El mensaje para el pueblo era igualmente contundente, demandando un corazón contrito y una genuina voluntad de cambio. Isaías describía las prácticas religiosas vacías y el culto aparentado. Su advertencia era que la fe debía vivirse de manera sincera, con acciones que reflejaran amor y justicia. Su mensaje era evidente: no bastaba adorar en rituales, era necesario vivir la fe en cada aspecto de la vida cotidiana, promoviendo justicia, compasión y humildad. Las advertencias de Isaías también eran mensajes de esperanza. A través de sus palabras, ofrecía una visión de lo que podría ser si el pueblo optaba por arrepentirse y regresar al camino de la rectitud. Indicaba la posibilidad de restauración y paz, un estado de armonía que solo podría alcanzarse a través del verdadero arrepentimiento y la adhesión inquebrantable a los mandamientos divinos. Isaías destacaba que la advertencia no era un fin, sino un medio para una nueva jornada de fe. Al abordar las advertencias de Isaías, percibimos su relevancia duradera. Las lecciones contenidas son universales y continúan tocando corazones a través de las generaciones. En cada llamado a la reflexión y el cambio se nos recuerda la importancia de vivir una vida de fe genuina y de anhelar un camino que promueva valores espirituales verdaderos. Las palabras de Isaías resuenan como una voz persistente, clamando por justicia e integridad en nuestras vidas contemporáneas. Isaías desempeñó un papel esencial en la historia israelita, transponiendo lo profético para alcanzar las esferas políticas y culturales de su tiempo. Su presencia fue continua en un momento de crisis y transformación nacional. Se convirtió en un pilar en una sociedad que enfrentaba amenazas internas y externas, actuando como un mediador que traducía los deseos divinos en palabras prácticas y acciones concretas para un pueblo confuso y dividido. Su influencia superó los límites temporales de su ministerio. Isaías no solo pronosticaba juicios inmediatos, sino que también ofrecía visiones sobre un futuro mesiánico que alimentó la esperanza en generaciones posteriores. Las promesas de un Redentor eran un elemento central en sus profecías,
con pasajes que son frecuentemente referidos como prefiguraciones de la venida de Jesucristo. Esta visión de redención futura ayudó a moldear la manera en que se concibieron eventos posteriores en la historia sagrada. El papel de Isaías no se limitaba al consuelo. Él era un catalizador de conciencia, desafiaba a los sacerdotes, reyes y pueblo a examinar sus acciones y reconsiderar su destino espiritual. Isaías advertía que el alejamiento de Dios llevaba inevitablemente al desastre, pero también alentaba una restauración espiritual a través de la justicia y la misericordia. Su instrucción consistía en relevancia para una época en que la moralidad parecía fluctuar, recordando a un pueblo sus responsabilidades éticas y religiosas. Isaías es una figura que, por la riqueza de su testimonio, trasciende el contexto histórico inmediato. Ofrece un modelo de cómo la fidelidad inquebrantable a los ideales divinos puede influir y transformar civilizaciones enteras. El papel de Isaías es, por lo tanto, emblemático. La prueba de que voces de sabiduría y moralidad firme pueden promover cambios incluso en los momentos más oscuros. Nos recuerda que la búsqueda de la justicia y la verdad debe siempre prevalecer ante el desafío del conformismo cultural. Su jornada como profeta es un recordatorio elocuente del impacto que una única vida dedicada al servicio divino puede tener. En Isaías vemos no solo una figura histórica, sino una alma comprometida con la búsqueda de la verdad y con la misión de compartir esa verdad con los demás. Su vida y palabras continúan inspirando a aquellos que anhelan esperanza y renovación, sirviendo como testigo de cómo la fe inquebrantable y la obediencia pueden resonar a través del tiempo, afectando generaciones de corazones y mentes. El libro de Isaías es una rica fuente de profecías que resuenan profundamente en el Nuevo Testamento, moldeando la comprensión cristiana del Mesías. Isaías, escrito aproximadamente entre los siglos 8 y 7 a.C., ofrece visiones sorprendentes que los escritores del Nuevo Testamento interpretaron como predicciones directas sobre la vida y el ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo, capítulos 1 y 2, las profecías del Emanuel, Isaías, capítulo 7, versículo 14, son citadas para establecer la orientación divina sobre la concepción y el nacimiento de Jesús. La conexión entre estas escrituras no solo refuerza el mensaje del cumplimiento, sino que también proporciona una profundidad teológica a las enseñanzas cristianas. Las profecías de Isaías proyectan una visión de esperanza y salvación que trasciende el tiempo, conectando las promesas de un Mesías venidero con la identidad y misión de Jesús dentro del Nuevo Testamento. Un ejemplo crucial se encuentra en Isaías capítulo 53, que describe a un siervo sufriente cuya vida, muerte y resurrección impactan directamente la redención de la humanidad. Esta imagen se asocia frecuentemente con Jesús, especialmente en pasajes como Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8, donde se amplía la humildad y el sacrificio de Cristo, ofreciendo un paralelismo poderoso con las previsiones de Isaías. Los evangelios utilizan las figuras y metáforas de Isaías para construir una narrativa que identifica a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como la encarnación de las antiguas profecías. En Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21, cuando Jesús lee Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, y declara su realización, asume su papel mesiánico de manera explícita, solidificando la conexión entre ambos textos. Esta estrategia literaria no solo valida el ministerio de Cristo como divinamente ordenado, sino que también invita a los fieles a observar la continuidad entre la antigua y la nueva alianza.
La influencia de las profecías de Isaías en el Nuevo Testamento se extiende más allá de referencias directas, ampliándose en temas de justicia, misericordia y amor redentor. La visión de Isaías sobre un tiempo futuro de paz y reconciliación, como se presenta en su capítulo 11, versículo 6, resuena en varios pasajes del Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 a 10, presentando una visión escatológica que alimenta la esperanza cristiana y refuerza el mensaje de que las promesas de Dios son eternas. El impacto profético de Isaías en el Nuevo Testamento invita a los creyentes a revisitar continuamente esta poderosa narrativa, percibiéndola como una costura divina que une promesa y cumplimiento. La profundidad y amplitud de los textos de Isaías, al entrelazarse con los textos cristianos, no solo enriquece la fe, sino que también ofrece un puerto seguro de esperanza para las generaciones futuras, eternamente conectadas a través de sus promesas. Isaías es uno de los profetas clásicos que no solo profetizó para la nación de Israel, sino que también dirigió sus palabras a la comunidad internacional de su época. Los oráculos contra las naciones, extensos en Isaías capítulos 13 a 23, traen una visión de sobriedad que desnuda la ilusión de permanencia de las grandes potencias. Desde Babilonia hasta los reinos de Moab y Damasco, el profeta detalla los juicios divinos que prenuncian sus caídas, destacando la inevitabilidad del desenlace por el fracaso en reconocer la soberanía de Dios. Estas profecías dirigidas a las naciones ofrecen un vistazo a la amplitud del plan divino, sugiriendo que las acciones humanas, no importa cuán poderosas sean las naciones, están bajo el mando de una fuerza superior. Isaías no solo condena a estas entidades por sus excesos y abusos, sino que también exhorta a sus lectores a visualizar un futuro en el que la justicia divina no admite excepciones. Conferencia, un sentido de justicia retributiva, revelando que los designios de Dios son más predominantes que cualquier economía, ejército o imperio. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Las palabras de Isaías resuenan más allá de su tiempo, presentando el dualismo entre poder temporal y autoridad divina como una batalla eterna que resuena perpetuamente en la historia humana. Sus oráculos a menudo utilizan un lenguaje vívido y poético para recrear la inminencia del juicio divino, que otorga una urgencia providencial al mensaje profético. Al exponer las debilidades y corrupciones de los grandes imperios, Isaías no solo demuestra la finitud del poder humano, sino que también incita a una reflexión sobre la providencia divina que trasciende eras. Al mismo tiempo, los oráculos no cesan en destrucción. Ofrecen una promesa de redención para quienes se arrepientan. Los lectores de Isaías son invitados a ver más allá de la catástrofe, hacia un nuevo pacto de paz y justicia. Este mensaje aclara que, aunque el juicio es real y muchas veces inevitable, también hay una oportunidad para la reflexión y la transformación. El toque redentor en sus previsiones proporciona un equilibrio profundo a la narrativa de juicio, garantizando que la misericordia divina esté siempre al alcance. Los oráculos contra las naciones en Isaías no solo preservan la memoria histórica del juicio y de la restauración divinos, sino que también resuenan como un poderoso recordatorio sobre el impacto de las acciones colectivas e individuales.
Cada nación, independientemente de su poderío, es desafiada a reconocer la verdadera autoridad que reside solo en Dios. En este acto de humillación y subsecuente exaltación se encuentra una clave para la comprensión de la justicia divina que permea toda la Escritura Sagrada. El concepto del siervo sufriente en Isaías, especialmente articulado en el capítulo 53, se ubica en el corazón de las doctrinas cristianas sobre sacrificio y redención. Esta misión profética se distingue por presentar un personaje que, a pesar de su inocencia y piedad, soporta inmensa aflicción para traer sanidad y salvación al mundo. Es una visión contracultural en el contexto de la expectativa de un Mesías triunfante y representa un enfoque radical sobre el propósito del sufrimiento como un camino hacia la salvación. La imagen del siervo sufriente va más allá de la mera metáfora y invita a una contemplación más profunda sobre el sufrimiento. Redentivo. Contrastando con las nociones tradicionales de poder y dominio, esta figura oscila entre la abyección y la exaltación, congregando a una humanidad quebrantada a un Dios de compasión que comprende sus desventuras. Esto profundiza la conexión espiritual, convirtiendo al siervo en un mediador entre un Dios santo y una humanidad limitada, un papel que muchos teólogos ven como un presagio del Mesías sufriente encontrado en los Evangelios. Además, el siervo sufriente ofrece un prisma a través del cual el sufrimiento humano puede ser comprendido como más que un capricho del destino, sino como parte de un plan mayor de redención. El sacrificio del siervo nunca es en vano. Abarca el misterio paradójico de pérdida y ganancia, dolor y alivio, que habla a la complejidad de las condiciones humanas y espirituales. La esencia de este sacrificio se sumerge en las profundidades de la experiencia humana, resaltando el misterio de la redención y la promesa de restauración. La importancia de esta figura en Isaías reside también en su capacidad de humanizar a la divinidad, haciéndola accesible de una manera que reconciliaba el sufrimiento humano con un propósito mayor. Este pasaje de desesperación a esperanza se refleja no solo en los textos bíblicos, sino que se esparce por el cristianismo como un mensaje esencial. A través del sufrimiento existe el potencial para una renovación poderosa. La presencia constante de esperanza y posibilidad de una nueva alianza son temas que suscitan un compromiso continuo de los creyentes con las Escrituras sagradas. Al final, el siervo sufriente en Isaías no es meramente un símbolo de sufrimiento. Se eleva como un recordatorio providencial del poder transformador del amor sacrificial. A través de la trayectoria de este siervo, lectores y fieles encuentran un paradigma para la resiliencia espiritual y el poder de la redención, conscientes de que cada tribulación puede, de hecho, ser una vía de redención y transformación, una invitación perpetua a la contemplación de las profundidades de las promesas divinas. El libro de Isaías es a menudo celebrado por su rica textura poética, una característica que, por sí sola, lo eleva a un nivel distintivo dentro de la literatura profética del Antiguo Testamento. Desde sus primeras palabras, Isaías exhibe un lenguaje poderoso y evocador, utilizando metáforas y símiles que capturan la imaginación. En el famoso pasaje de Isaías capítulo 6, vemos una visión majestuosa del Señor en el templo, rodeado por serafines, donde la santidad de Dios se enfatiza en un lenguaje que mezcla lo terrible y lo sublime. Tal capacidad de Isaías para convocar imágenes vívidas y impactantes estimula no solo la mente, sino también el corazón, permitiendo que los lectores sientan la profundidad del juicio, la esperanza y la redención. Este lenguaje hábil no es casual,
Isaías estructuró intencionadamente su mensaje para alcanzar públicos específicos con la mayor eficacia posible. Sus discursos son a menudo organizados en oráculos poéticos que siguen temas, progresiones de pensamiento y clímax, señalando la naturaleza profundamente intencional de su escritura. Cada palabra y frase son elegidas con cuidado para maximizar el impacto emocional y espiritual, una prueba del don literario del profeta. La alternancia entre fragmentos de esperanza y juicios severos, ampliamente presente en su obra, revela una prolífica gama de emociones y realidades sociales enfrentadas por Israel. Otro aspecto fascinante de la textura literaria de Isaías es el uso de paralelismo, una técnica que enfatiza y refina su juicio sobre la moralidad y la conducta social. Este método literario no solo embellece su obra, sino que intensifica el mensaje central de arrepentimiento y renovación, haciendo que el texto sea accesible y memorable para su público. La rima de ideas es especialmente evidente en los capítulos 41 y 42, donde la promesa de restauración está entrelazada con el retoque de un nuevo mundo bajo la soberanía de Dios. Este equilibrio lírico entre forma y contenido refleja la complejidad y la belleza de su llamado profético. Isaías también emplea símbolos y alegorías con habilidad inusual. El famoso uso del cántico de la viña en Isaías capítulo 5, por ejemplo, sirve como una crítica poderosa contra la corrupción y la injusticia social, condensando una compleja teología del juicio en una imagen simple, pero poderosa, de una viña mal cuidada. Este uso eficiente de figuras de lenguaje permite que el lector penetre en las capas de significado, desvelando no solo las intenciones teológicas, sino también las preocupaciones sociales del profeta. Tal arte narrativa ofrece un canal directo a través del cual es posible extraer lecciones profundas sobre la fidelidad y la misericordia divinas. Narrativas visuales y auditivas permean consistentemente el texto de Isaías, proporcionando una experiencia sinestésica a los lectores. El impacto visual de los escenarios propuestos, como el reino mesiánico floreciendo, no es solo deslumbrante, sino que también lleva una carga emocional que comunica visiones de esperanza inquebrantable. Se está, así, ante un libro que no solo relata historias, sino que las orquesta en melodías inolvidables, incitando a la audiencia moderna a revisar sus propios entendimientos y desafíos espirituales. En el corazón del libro de Isaías está una teología central que aborda temas universales de juicio, esperanza y salvación. Desde el inicio, Isaías se posiciona como un profeta de la santidad de Dios, reforzando que el juicio es una realidad inevitable para aquellos que se desvían de sus caminos. Isaías capítulo 1 es contundente al comparar la nación infiel a un cuerpo enfermo que necesita de purificación. Esta visión del juicio no es un castigo aleatorio, sino un llamado a la rectificación espiritual y moral, que refleja el compromiso de Dios con su creación fiel. Junto al juicio, Isaías ilumina extensamente sobre la promesa de restauración y salvación. Capítulos posteriores, como el 43, ecuan la eventual redención, donde Dios, en una declaración poderosa, afirma que aún llamará a su pueblo por el nombre. Esta promesa pasa de la libre dirección de un cambio de corazón a una transformación universal, representando un nuevo orden terrenal bajo la liderazgo mesiánica, un tema que permea las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente y actitudes redentoras. Uno de los tejidos teológicos centrales de Isaías es la doctrina de la soberanía divina, especialmente evidente en los capítulos 40 a 48.
Aquí, el profeta reflexiona sobre el poder absoluto de Dios, sobre naciones enteras, afirmando que poco importan las potestades terrenas ante la voluntad divina. Este discurso no es solo una consolación teórica, sino una afirmación de la fidelidad inquebrantable de que Dios no solo profiere el destino de las naciones, sino que también preserva, guía y redimirá a su pueblo independientemente de las adversidades. En contraste con la severidad del juicio, el libro también articula una esperanza escatológica a través de la promesa de un mundo restaurado bajo un nuevo rey, que muchos creen apunta hacia la figura mesiánica. Este gobernante superior, retratado en Isaías capítulo 9 como el maravilloso consejero y príncipe de paz, ofrecerá justicia y rectitud infinitas, marcando la culminación de la redención prometida no solo para Israel, sino para toda la humanidad, una visión que acentúa la amplitud e inclusión de Dios. Isaías propone también una ética de vida ungida por compasión y justicia, como un reflejo directo de una relación restaurada con Dios, al resaltar la necesidad de una verdadera transformación espiritual. Isaías va intencionadamente más allá del mero cumplimiento ritual, alentando a un vivir auténtico y justo, reflejado no solo en las prácticas religiosas, sino en cada aspecto de la vida cotidiana. Así, el libro desafía a la audiencia a vivir según el precepto profético de justicia social, que permanece pertinente al debate ético contemporáneo. A través de su obra, Isaías invita constantemente a una renovación espiritual profunda. Este aspecto revitalizador resplandece en la forma en que el profeta llama a Israel a abandonar sus dioses falsos y regresar a Yahvé. Un llamado apremiante para una alianza renovada. Isaías capítulo 44 expresa esta convocatoria con una sensibilidad poética, clamando que Dios no se olvida de ti, Israel. Tal enfoque no es meramente represivo, sino profundamente amoroso, revelando el deseo de Dios de una comunión restaurada y una vida espiritual renovada. Uno de los elementos más poderosos del tema de renovación espiritual en Isaías es el mensaje de consuelo que aparece fuertemente en los capítulos 40 en adelante. Aquí, el profeta anuncia un nuevo comienzo y la esperanza de tiempos mejores, una visión de un futuro donde el dolor y el sufrimiento serán suprimidos por la restauración final divina. Isaías consuela a un pueblo desalentado, prometiendo que el mismo Dios traerá redención y justicia. Este consuelo vitaliza la fe de los oyentes, sustentando la convicción de un Dios presente y actuante en tiempos de incertidumbre. La renovación espiritual en Isaías también se manifiesta a través de la rica teología del perdón. El mensaje de reconciliación permea el libro, instigando la liberación no solo de las cadenas externas, sino principalmente de las corrientes internas de pecado y culpa. Al promulgar el arrepentimiento, Isaías enfatiza que Dios, en su infinita misericordia, está siempre dispuesto a perdonar y sanar, reflejando la visión profunda de Isaías de una religión interior, marcada por la sinceridad del corazón y del propósito. La renovación espiritual propuesta por Isaías demanda una reorientación radical del corazón humano. Este volverse hacia Dios es ilustrado con una intensidad creciente cuya imagen culmina en la transformación vislumbrada en el cáliz de salvación ofrecido por Dios. Isaías crea espacio para un diálogo renovado con el Creador, incentivando no solo un cambio de comportamiento, sino, en última instancia, una nueva identidad formada por las manos de lo divino. Este profundo llamado aún resuena hoy, desafiando a las audiencias a refinar sus creencias internas. Por último,
No se puede ignorar el papel de Isaías como precursor de una espiritualidad global, donde el convite a la renovación es extendido a todos los pueblos. La famosa pasada en Isaías capítulo 2, versículo 2, que vislumbra a todas las naciones en comunión en los montes del Señor, simboliza una esperanza de unidad espiritual abarcadora. Este aspecto propone una visión de mundo más inclusiva y acogedora, donde la renovación espiritual de cada persona contribuye a la paz y comprensión mundial, resultando ser un elemento radicalmente visionario del texto bíblico. En el vasto campo de los profetas mayores de la Biblia, Isaías se destaca no solo por su extensión, sino por su profundidad e impacto duradero. Comparando a Isaías con otros profetas mayores como Jeremías y Ezequiel, percibimos que Isaías ofrece un panorama profético que abarca desde la destrucción inminente de Israel hasta visiones de esperanza y restauración. En Isaías 6:1-8 tenemos uno de los llamados proféticos más vívidos de la Biblia, donde el profeta es purificado por un ser celestial, un momento de intensa carga simbólica. A diferencia de Jeremías, que frecuentemente expresa angustia y lucha interna, Isaías proporciona visiones majestuosas del reinado de un Mesías venidero, dibujando un contraste entre el juicio y la redención. Isaías es frecuentemente llamado el evangelista del Antiguo Testamento porque sus profecías están repletas de buenas noticias. En comparación, Ezequiel ofrece visiones más enigmáticas y simbólicas, como la visión del valle de huesos secos, mientras que Isaías trae mensajes que son frecuentemente directos, especialmente aquellos que predicen la venida de Jesucristo. Esta característica confiere a Isaías un papel especial en la tradición judaico-cristiana, dado que sus palabras resuenan con promesas de renovación espiritual. Mientras que otros profetas se enfocan en eventos contemporáneos o inminentes, Isaías trasciende el tiempo, proporcionando esperanza tanto para su público original como para las generaciones futuras. En términos de estructura, Isaías es singular por la división marcante entre los capítulos 41 y 55, donde el tono cambia de juicio a consuelo. Jeremías y Ezequiel, en contraste, siguen narrativas más lineales. Esta transición dentro de 1900 Isaías refleja una narrativa compleja y sofisticada, evidenciando una capacidad de abordar la fe y la redención desde múltiples perspectivas. Esta habilidad narrativa hace de Isaías un texto sagrado altamente considerado, incluso comparado con otros grandes profetas. Otro aspecto fascinante al comparar a Isaías con sus contemporáneos es la mención frecuente de temas universales como justicia y paz, lo que garantiza su relevancia continua. Jeremías, al enfocarse en el tema de la nueva alianza, y Ezequiel, con sus visiones de restauración del templo, ofrecen perspectivas vitales, pero Isaías amplía esas visiones al trazar una línea entre el sufrimiento inmediato y la salvación eterna que vendría posteriormente. Esta amplitud de visión ofrece un fundamento teológico que resuena profundamente con lectores modernos. Isaías también presenta una visión unificada del destino del pueblo de Dios y las naciones alrededor, algo que frecuentemente lo distingue entre los profetas mayores. Mientras Jeremías expresa un lamento por la caída de Jerusalén y Ezequiel enfatiza la restauración del templo, Isaías mira más allá, hacia una era donde todas las naciones buscarán la sabiduría de Dios, convirtiéndolo en una voz única, de esperanza universal. Este llamado a todos los pueblos subraya la singularidad del libro y su capacidad de inspirar optimismo. Los descubrimientos arqueológicos asociados al libro de Isaías han enriquecido nuestra comprensión de la profundidad y complejidad de este texto antiguo.
El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947, que incluía una copia casi completa de Isaías, fue un hito monumental. Este hallazgo reveló que los textos de Isaías habían sido transmitidos con una notable fidelidad a lo largo de los siglos. La precisión y la integridad de los manuscritos implican que las palabras de Isaías fueron preservadas casi inalteradas a través de las generaciones, testificando su importancia continua para las comunidades judías y cristianas. Además de los manuscritos del Mar Muerto, otros descubrimientos arqueológicos han proporcionado contexto para el ambiente económico, político y religioso en el cual Isaías pronunció sus profecías. Reliquias, como litografías, evidencian prácticas idolátricas entre el pueblo de Israel, que Isaías frecuentemente condenó. Estos artefactos nos ofrecen un vistazo sobre las dificultades enfrentadas por el profeta al llamar al pueblo al arrepentimiento y pureza espiritual, y cómo sus palabras resonaron en las sociedades de su época, constantemente divididas entre prácticas paganas y la devoción al Dios de Israel. Los arqueólogos también han descubierto inscripciones en piedra y sellos reales que corroboran eventos históricos descritos en el libro de Isaías. Por ejemplo, el avance del ejército asirio, liderado por Sennacherib, al sitiar Jerusalén, encuentra paralelo en relatos arqueológicos, fundamentando la precisión histórica de Isaías. Estos descubrimientos validan la narrativa bíblica, ofreciendo credibilidad externa a las escrituras sagradas y realzando la pericia de Isaías en documentar eventos con una visión profética de largo alcance. Estos hallazgos arqueológicos son significativos no solo por confirmar la historicidad de los escritos de Isaías, sino también por enriquecer la interpretación textual. Ellos elucidaron los desafíos políticos y sociales que moldearon los mensajes de Isaías, permitiendo que estudiosos y creyentes comprendan mejor las matices de sus profecías. El material arqueológico continúa descubriendo nuevos aspectos del contexto cultural del libro, ayudando a descifrar más claramente los mensajes complejos y proféticos que lleva. Así, a medida que se hacen nuevos descubrimientos, no solo refuerzan la historicidad del libro de Isaías, sino que también profundizan nuestra comprensión de los sofisticados mensajes del profeta. Los descubrimientos revitalizan el debate en torno a sus profecías y aseguran que Isaías permanezca como fuente de inspiración atemporal. El impacto persistente de la arqueología en la comprensión de Isaías muestra cuánto aún tenemos que aprender a través de las herramientas y estudios modernos, convirtiendo el libro en un continuo punto de encuentro entre la fe y la razón. Isaías sigue impactando al mundo moderno de maneras sorprendentes y multifacéticas. Su mensaje de justicia social resonó a lo largo de los siglos, ecoando en la lucha contemporánea por la igualdad y los derechos civiles. Líderes como Martin Luther King Jr. encontraron en Isaías inspiración para sus búsquedas de justicia racial, citando frecuentemente partes del texto bíblico para galvanizar movimientos que buscaban transformar la sociedad. Isaías 58:6-7, que habla sobre aflojar las cadenas de la injusticia, es una clara convocatoria a la acción que trasciende contextos históricos. Además de la justicia social, las visiones apocalípticas y escatológicas de Isaías continúan influyendo en debates teológicos y filosóficos. La descripción de un nuevo cielo y una nueva tierra en Isaías 65:17 proporciona una poderosa imagen de esperanza y renovación para aquellos que enfrentan desafíos existenciales en el mundo actual. Esta imagen funciona como un ancla de fe para muchos que buscan por algo mayor ante los problemas modernos.
La capacidad de Isaías para hablar sobre profundas verdades espirituales continúa ofreciendo consuelo e inspiración en tiempos de incertidumbre global. El impacto de Isaías en el mundo moderno también es evidente en la música, la literatura y el arte. Compositores y compositoras clásicos y contemporáneos han encontrado en los textos de Isaías una rica fuente de inspiración, creando obras que exploran temas de desespero, esperanza y redención. La literatura frecuentemente recurre a las profecías de Isaías para explorar complejidades morales y espirituales de la condición humana. Esta persistente influencia cultural asegura que Isaías permanezca relevante no solo como texto espiritual, sino como un catalizador de exploración artística multimodal. En el escenario religioso, la autoridad moral y teológica de Isaías continúa influyendo en sermones y enseñanzas en muchas denominaciones alrededor del mundo. Predicadores encuentran en Isaías una base para enseñar sobre arrepentimiento, salvación y el amor incondicional de Dios. Además, sus profecías sobre el Mesías resurgen periódicamente en discusiones tanto académicas como populares sobre la identidad y misión de Jesús. La atemporalidad de las palabras de Isaías reafirma su papel central en los debates interreligiosos y el diálogo ecuménico. En economía y derecho, los mensajes de Isaías sobre justicia y equidad han sido utilizadas como base para desarrollar sistemas que busquen integridad y transparencia. Empresas y organizaciones incorporan principios encontrados en Isaías para promover prácticas éticas y socialmente responsables. Esta aplicación práctica de las profecías de Isaías, no solo en contextos religiosos, sino en esferas seculares, prueba su importancia continua y la capacidad duradera de promover cambio social y moral, cimentando su legado en el tejido de la sociedad contemporánea. Suscríbete al canal para explorar más secretos bíblicos extraordinarios. Comenta tus reflexiones sobre Isaías y comparte este video con amigos que también aprecian las profundidades de la palabra. Juntos desvelaremos los misterios de la Biblia.